Hola, mi nombre es Sofía Robledo, también conocida como Era Llover, y en este video les voy a mostrar cuál fue mi proceso para esta animación inspirada en la canción de The Louvre de Lorde. Espero lo disfruten. Pues básicamente tuve como la idea de hacer una animación en loop, como las que salen en esos videos de lo-fi. Y pues primero empiezo con el sketch. Una disculpa, mis sketches regularmente son muy sucios y muy desastrosos al principio. Con el cuerpo de la chica no batallé mucho, pero cuando llegué al cuerpo del chavo, la verdad es que no sé por qué razón en la referencia la perspectiva de la cabeza estaba algo rara. De hecho llegué a calcarlo, como pudieron ver, pero al final no me convenció y terminé borrándolo como quién sabe cuántas veces y modificando la pose. Me pasé directamente con los sólidos de color para el marco. No quise hacer line art porque mis personajes iban a llevar line art y el fondo lo quise dejar sin, para que se creara como una especie de profundidad de campo. Hice la capa de color, después con un multiply hice las sombras que hacen las ornamentaciones de los marcos antiguos. Hice una ligera capa de luz suave con amarillo para tratar de simular la luz que cae del techo en los museos. Con los blancos hice los resaltados o el brillo que tienen las ornamentaciones, y para las pinturas directamente solamente puse la pintura y con el puntero empecé a hacer como las plastas de color con el mismo pincel seco que hice todas las sombras y todos los resaltados. La verdad no quise entrar mucho en detalle porque de todas maneras es el fondo y no iba a tener tanta atención como los personajes. En teoría, todos los cuadros que utilicé están dentro del museo y tienen como temática de parejas, de amor, de dioses griegos que tienen que ver con el amor. De hecho, incluso hay uno que decidí descartar porque los colores no iban muy bien como con la paleta cálida, pero procuré que se incorporara a toda la temática de la animación. Una vez que el fondo estuvo listo, decidí hacer el rough de la animación, y aquí les tengo que confesar que es la primera vez que uso Procreate para animar. De hecho, en general soy bastante nueva en Procreate porque mis ilustraciones regularmente las hacía en Photoshop, pero ahora estoy tratando como de trabajar un poco más en Procreate. Y la verdad me confundió mucho porque solamente había animado en 2D en Toon Boom. Y yo al momento de estar haciendo el rough creí que podías tener distintas capas de dibujo en un mismo frame, pero más adelante me di cuenta que no. La verdad, si alguien pudiera aconsejarme de cómo hacer posible distintas capas de dibujo en un mismo frame para poder tener mi proceso de rough y después mi proceso de cleaning un poco más ameno, se los agradecería mucho. Una vez terminada la animación en rough, hice como la ilustración o el rendering de la parte de los personajes que no se mueve, porque realmente lo único que se mueve es la cabeza de la chava. Y pues al principio hice el line art con un lápiz de boceto en Procreate, creo que es el 6B. Y después hice las plastas de color en la ropa y en las demás partes que no se mueven. En el rendering, la verdad, fue un proceso un poco experimental porque digamos que aún no tengo definido mi estilo de rendering en ilustración en general. Entonces pasé por muchas capas de multiply y de luz cálida y de overlay para tratar de darle el look que yo quería, pero al final terminé con una plasta de lila en multiply para tratar de enfriar un poco los tonos y que se viera como una especie de sombra en la espalda de los personajes. Un multiply con un blanco amarillo para tratar de simular la luz que les pegaba. Y ya por último les agregué algunas otras sombras y luces con otra brocha para tratar de darle un poco de variación con la brocha de el line art y el render de los sólidos. Ya después por fin pasé a la parte de cleanup, por así decirlo, y si le puedes llamar cleanup, porque fue todo un proceso tratar de adivinar cómo hacer el cleanup sin poder hacer otra capa encima del mismo frame. Again, no me juzguen por
hacer este proceso de la forma más estúpida posible. Pero la verdad es que incluso intenté preguntarle a un amigo que ya había usado animación en Procreate, pero ni siquiera él me pudo responder. Y ya era como bastante tarde en el proceso para tratar de averiguar cómo. Y pues sí, tengo que investigar un poco más de cómo hacer el proceso de cleanup como se debe y cómo estoy acostumbrada para no tener que pasar tanto dolor. Después empecé obviamente a hacer las capas de color en la animación. Otra vez, como no sabía cómo hacer distintas capas de dibujo en un mismo frame, lo que tenía que hacer era como agregar un frame extra y con la onion skin tratar de hacerlos sólidos lo más fiel posible al line art, y después tenía que como combinar los dos frames y ya después como renderear la luz, las sombras, etc. De verdad fue todo un desmadre. No lo recomiendo. Investiguen bien cómo usar la herramienta de animación en Procreate antes de hacer este tipo de cosas. Pero pues supongo que echando a perder se aprende. Ya como detalles finales para la animación base, por así decirlo, decidí agregarle como unos rayitos para simular la luz de las lámparas en los museos, un overlay para más o menos que la luz rebotara bonito en los personajes. Incluso intenté hacer una silueta, pero decidí que mejor la iba a hacer en Premiere. Le puse un desenfoque gaussiano al fondo para que los personajes resaltaran todavía más y que el ojo pusiera toda su atención en ellos, y lo exporté para llevármelo a Premiere. Ya en Premiere la verdad es que simplemente seguí los pasos de un tutorial que te ayuda a hacer que tus videos se vean como de una cámara Super Film 8, que es un efecto vintage que se puso muy de moda por alguna razón. Y pues básicamente lo que te da es como un overlay del ratio de estas cámaras, un overlay de lens flares y un overlay de ruido para que se vea como retro y nostálgico y tal. Y ya como muy opcional yo le hice una corrección de color para que la animación se viera un poco más magenta, con una silueta y que simulara todavía más el estilo de estas cámaras.
Para el sonido simplemente descargué como una versión slowed de la canción y le puse un efecto de sonido para que sonara como de llamada o de voz sacada de cámara retro. Y pues ese fue todo el proceso. La verdad es la primera vez que hago este tipo de videos explicando paso a paso qué fue lo que hice para una ilustración o una animación. Espero que les haya gustado.